Muchísimas gracias. Hugo, por favor. Gracias, Candelaria. Bueno, la finalidad que solicité a don Candelario es la de prestar atención a la escuela del conocimiento de sí mismo. ¿Por qué? Porque como escuchamos y leemos, nuestro Divino Maestro nos habla que es la hora de dar un paso más adelante en nuestro proceso evolutivo. Pero siempre he pensado, ¿tomamos conciencia realmente de lo que significa dar un paso más adelante? Y me aproximo íntimamente a la escuela del príncipe Melchor de Oreb, la escuela del conocimiento de sí mismo, la cual vemos en la época del maestro estaba en la isla de Patmos. Ahora, ¿por qué me inclino en ello, el conocimiento de sí mismo? Por una lógica, ¿cómo puedo pretender en mi ambigüedad humana ser, digamos así, pretender ser conductor o para despertar a otras almas al conocimiento de la verdad, que justamente es el símbolo del maestro Melchor de Oreb, veritas, la verdad? Ya ha pasado el ciclo, lo que hemos vivido tantos siglos, y estamos en el actual, en el cual nos han dado los elementos apropiados, según mi entender, para dar un paso más en nuestro proceso de conciencia evolutiva, un paso más en el sentir de lo que es, lo que dice el mismo maestro en este acta de fundación, la fraternidad cristiana universal. Si no conocemos los elementos apropiados, ¿cómo pretendemos salir como si fuéramos maestros enunciando una doctrina que asimismo nosotros todavía no ha fructificado los frutos suficientes hasta para nosotros mismos? Y en ese razonamiento quizás lógico o ilógico, solicité a nuestro hermano Candelario Mireles que este espacio bimestral esté dedicado exclusivamente a la escuela del conocimiento de sí mismo. Por una razón, por una lógica, si no conozco a mí mismo, ¿cómo pretendo discernir y hacer discernir a mi hermano? Hablo espiritualmente hablando. ¿Cómo puedo pretender ello? ¿No hay algo en ello de soberbia, de petulancia, de creerse porque tienes un título, poder ser educador de nuestras almas amigas y compañeras? Considero que no, porque no quiero alimentar ni mi soberbia ni mi orgullo, que siempre ha dado a través de los tiempos cómo hemos leído en la obra, que si analizáis profundamente, ¿cómo es posible que esa obra que despierta nuestra conciencia, de que creo que estoy hablando con lectores de la obra, de la autora humana, doña Rosalía Vázquez de la Torre,
del ser humano que despertó en sí misma el grado de conciencia de pureza para poder darnos, diría yo, casi exclusivamente lo que es la doctrina del conocimiento de sí mismo, lo que es la doctrina del maestro, que nos dijo en lo que hemos escuchado en unos instantes. Es mi último alianza con vosotros. Porque he de suponer que ya se sumerge en el gran todo universal. Y tenemos el privilegio, sinceramente lo entiendo así, de que a pesar de nuestras debilidades, nuestras impertinencias que tenemos a veces con nuestros semejantes y hasta con nosotros mismos, es la mano amiga que se tiende desde su corazón a nuestro corazón, para que aprendamos en realidad qué es conocerse a sí mismo, qué es llegar al punto en que purificando nuestro sentir, nuestros sentimientos, nuestras emociones y principalmente controlando el mundo físico en el cual estamos inmersos, que tiene también sus propias leyes, que muchas de ellas no están acorde con el ideal de la hermandad humana. ¿Por qué? Porque esos movimientos que yo considero materiales, físicos, inmersos, nos sumerge en el no ser lo que somos realmente, almas emanadas del gran todo universal. Por ello, le solicité justamente a Candelario que estas reuniones que hacemos bimestralmente estarán dedicadas a la escuela del conocimiento de sí mismo. No es exclusiva, porque hay, por lo que lo tengo comprobado y porque están en ello muchos de mis compañeros y amigos, tienen su escuela siempre basada en la obra para ir, digamos, deshilachando la enseñanza de nuestro divino instructor, el divino maestro, el divino instructor, el que nos ha llevado desde la, creo que lo puedo decir con toda claridad, desde que éramos piojos resucitados, perdónenme la expresión de piojos, aunque no os pueda gustar, pero nos ha conducido a través de sus propios dolores que le hemos causado a lo que somos actualmente. Por lo menos nos dio la capacidad de razonar, de pensar, de sentir, de elegir lo que sentamos que sea acorde a nuestra alma, a nuestro proceso evolutivo. No nos exige más que eso, nada más. No nos exige santos, no. No nos exige eso. Nos exige que desarrollemos en nosotros mismos internamente la capacidad de desarrollar lo que Él mismo hizo con nosotros, lentamente, lentamente llevarnos a hacer lo que medianamente creo que todos sentimos en nuestro corazón, la necesidad de amar, la necesidad de querer, pero dentro de los límites normales y naturales, viviendo en la materia,
no, digamos así, transgrediendo su ley del amor fraterno. Hablo con conocimiento de causa, no porque sea un santo precisamente, sino porque en 90 años he cosechado, podemos decir, dolores, equivocaciones, superaciones, y que he llegado a la conclusión a esta edad, lo que os puedo decir en este momento, en nombre de mis maestros, que son los vuestros, en nombre de Melchor de Arepe, que su nombre significa en el plano espiritual verdad. ¿Cuál es la verdad? El conocernos a nosotros mismos tal cual somos y no avergonzarnos, no para que nos destruyamos internamente, sino para aceptarnos. Y como toda acción que hacemos en la vida, así sea escribiendo, tachamos lo equivocado y lo corregimos, pero no lo borramos, porque es justamente la escuela a través de lo que el humano conoce, a través del dolor. El dolor es una insatisfacción de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es, mejor dicho, nosotros somos una emanación de cada uno de nuestro espíritu. Somos una esencia de él, en el cual va también esclareciendo su conciencia, su conocimiento, que ya lo lleva intrínseco en sí mismo por ser una emanación directa del gran todo universal. Por ello, le solicité a Candelario, por favor, si él está en tono y está en acuerdo, me ha dicho que sí, que él también lo siente de esa manera, que nos dedicaremos en este tiempo que nos acorda él, sinceramente él, a desarrollar la escuela del conocimiento de sí mismo. Entonces, ¿a dónde vamos a recurrir? Tenemos elementos en la obra, muchos elementos en la obra de la Fraternidad Cristiana Universal. En principio, el librito Llave de Oro, que las enseñanzas volcadas ahí por nuestros maestros, los cuales Mamina fue la receptora, nos va llevando lentamente, muy lentamente, a aceptar en nuestro interior qué debemos hacer y qué debemos dejar de hacer para despertar nuestra conciencia, para que se pueda unificar lentamente con el gran todo universal. Por eso, en esta lectura, en esta, digamos así, conversación de hoy, que después cada uno podéis participar con los conceptos que tengáis o los queréis preguntar, podamos iniciar ya lo que es la escuela del conocimiento interior. Gracias, Candelario. Gracias, Hugo. Gracias a todos. Bueno, lo que vamos de oír en la última alianza, donde nos dice, por eso digo también que a la obra, institución o escuela que hoy unidos fundamentamos, la bautizo con el nombre de Fraternidad Cristiana Universal, porque queda unida desde estos momentos al concierto grandioso de una nueva evolución en 200 globos de este universo visible desde la Tierra.
Entonces, Fraternidad Cristiana Universal es una escuela de divina sabiduría espiritual. Eso tengo que concientizarlo. Ya no puedo seguir viendo a Fraternidad Cristiana Universal como la veía las primeras veces que empecé a leerlo. Unas hermosas historias donde encontraba muchas respuestas. No, esto es algo mucho más grande, grandísimo, inmenso. Fraternidad Cristiana Universal es un estado de conciencia formada por la vibración de nuestro divino maestro, de los maestros mesías de este universo y de todos los maestros de divina sabiduría que lo han estado acompañando en sus 9 encarnaciones, donde nos ha estado dando a conocer la paternidad de Dios y la hermandad universal. Su única ley es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el principal objetivo de Fraternidad Cristiana Universal, lo dice Llave de Oro, tiene como fin principal el cultivo interior de cada uno. El cultivo interior de cada uno, porque de ese cultivo interior dependerán el día de mañana las capacidades de cada alma para ser un perfecto discípulo de Cristo. No me dice que hoy tengo que serlo, mañana, porque me está preparando para circunstancias, acontecimientos que ni yo mismo sé, pero que por ser un final de tiempo van a suceder y nuestro maestro quiere que estemos todos los que podamos hacerlo preparados. Y por eso es que tenemos este estudio. El estudio es totalmente individual a la capacidad de cada persona. Esa es la escuela. Es el estudio de la obra en una relación entre el alma y la divinidad. Obviamente nos ayudamos en los grupos. Los grupos que no son la escuela, obviamente son de lectores de esa escuela que se reúnen para apoyarse entre ellos mismos, para ir tomando experiencias, comentarios y ajustarlos cada quien a su punto de vista, a cómo entienda la cosa. Pero en las reuniones a veces nos perdemos y nos vamos por otros caminos. La sugerencia de Hugo, como le entiendo, es que nos dediquemos al tema y que va a ser un tema para conocimiento de uno mismo y prepararse, estudiar. Lo principal es hacer conciencia de que tenemos un estudio más grande de lo que nos habíamos imaginado al principio, pero está bien, en su momento se hace la conciencia y cada quien vamos a tener ese momento. Entonces, todos aquellos que lo tengamos, pues vamos a hacer una unión de ese pensamiento que nos ayudará a formar esa campana en la que los maestros, el divino maestro, siempre quiere que estemos
para ayudarnos, para poder recibir lo más que sea posible. Las reuniones son 2 horas, pero en nuestro día a día, nuestro pensamiento puede estar prendido de esa campana, de esa vibración del Divino Maestro. Si hay preguntas entre los lectores que quieran clarificar, adelante. Hugo está dispuesto a contestarlas todas. Y si no, también dentro del grupo hay compañeros que tienen mucho tiempo también y que nos podrán ayudar con sus experiencias. Recordemos que no hay maestros físicos. Los maestros son los maestros espirituales. Dentro de nuestro estudio hay compañeros, hermanos, que tienen más tiempo estudiando la obra, eso es todo, y que lo han tomado más en forma. Adelante, Marcelo, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, yo creo que este proceso, ¿sí? Que habló Hugo al principio, en alguna otra oportunidad habíamos hecho un esbozo de llevarlo adelante y creo que seguramente no sería el momento adecuado para que esto ocurriese, ni las voluntades de todos estarían dispuestas para que pasase de esta manera. Cuando pienso, o sea, voy a contar una intimidad que creo que viene a cuento de esto, ¿sí? Cuando conocí a Hugo, al poquito tiempo de estar allí, de ir a Negadá y esto, él me entregó el libro de 7 portales, que antes iba por aparte de Llave de Oro, ¿sí? Se publicaba por aparte. Y sentí en ese momento una inmensísima felicidad, inmensa felicidad, porque sentía como la vuelta, ¿sí? A formar parte de manera individual y de manera colectiva de una escuela de divina sabiduría, con todo el compromiso que eso significaba. Y esto a 30 años de ese, 25 años de ese instante, ¿sí? O un poco más, me veo a mí mismo, y me veo a mí mismo muchas veces con las mismas nubes, con las mismas cuestiones internas, ¿sí? Que en aquel momento, ¿sí? Incluso a veces algunas hasta como más notorias, más exacerbadas, ¿sí? Sin embargo, hoy, cuando estaba el audio de La Última Alianza, Hugo iba repitiendo aquí mismo la lectura, ¿sí? A la vez que se escuchaba ahí, nosotros la escuchábamos aquí mismo. Y siento adentro mío que sería absolutamente un absurdo, por lo menos para mí, ¿sí? No decidir el paso definitorio adentro de la escuela. Y pertenecer a una escuela no significa, digamos, ningún privilegio, no significa ninguna situación de colocarme por encima de ninguna situación o de ninguna... Es todo lo contrario. Siento como que es un compromiso íntimo muy fuerte, siento que es un acercamiento, ¿sí? A la energía del director de esta escuela, que es el maestro Melchor de Oreb, ¿sí? Y siento que ese acercamiento me permite estar como en un plano vibratorio de protección permanente. Y con la ayuda de poder observar sin juicio, sin absolutamente ningún juicio, digamos, las acciones
que día a día voy desarrollando de manera individual, de manera colectiva, dentro de mi familia, en todos los órdenes de la vida. Pero afianzar esto es la imagen que nos propone el Moisés en el capítulo de Hierofantes y de Sais, ¿sí? Ese pequeño aparte que se llama llave de oro, que dice el momento en que decido pasar, digamos, no es que paso purificado, es que paso como soy, tomando la decisión de no volver atrás. Y seguramente cuando los días posteriores vengan y hagamos más reuniones y todo, habrá, digamos, una vibración que la tendremos que ir construyendo momento a momento. Pero hay algo que dijo Candelario, es cuando terminamos, cada uno comienza la construcción individual de su propio análisis interno, de su propio reconocimiento, a sabiendas de que no lo hace solo. Es como si hubiera un tránsito absolutamente individual, transitado colectivamente. Y eso da una ayuda, da un soporte, da la conciencia de sentirnos unificados por encima de las medianías de nuestras personalidades. No quiero abusar de la generosidad de todos vosotros y siento que en cada uno de nosotros, cuando acabe estas horas, surgirá la pregunta de saber si verdaderamente tenemos la fuerza de ejercer el compromiso tan importante que el Cristo nos ha legado, ¿sí?, en esa última alianza. Confío, espero y siento encontrarme con todos vosotros, físicamente a veces, no físicamente otras, pero unificado en el seguimiento de la escuela del maestro Melchor. Dejo un abrazo muy grande para todos. Gracias, Marcelo. Carlos, adelante, por favor. Buenos días, queridos hermanos todos. Sí, he estado pensando en esta situación también y tengo una propuesta, no sé si sea válida, si no, pero he sentido que en las reuniones, en general, que en las reuniones que tenemos, se repite todo. Ok, está bien, se repite todo lo que dice la obra, correcto. Se lee, se nos dice, este es el capítulo que se va a ver esta sesión, y supuestamente lo leemos, y entonces empezamos a discernir. Pero eso es precisamente lo que yo en lo personal siento que no hay un discernimiento, porque a veces algún hermano dice, sí, mira, como dice aquí, y entonces vuelve a leer lo que ya se leyó al principio o lo que ya tuvimos que leer, y sí siento que es tiempo que podemos aprovechar si lo hiciéramos de otra forma. Entonces, o sea, para una comprensión. Entonces, mi propuesta es, ¿cómo diría? Pues para, si se puede decir así, para subir el nivel de comprensión, para que subamos nuestro nivel de comprensión y al mismo tiempo evitar salirnos de tema, que eso ha sido, ¿verdad?, lo que se ha hablado. Entonces, por ejemplo, pedir a cada participante que haga un resumen de lo leído. O sea, esto es lo que, yo sé que esto es individual, lo acaban de decir, sé que esto es individual, nos corresponde a cada uno ser conscientes, ser responsables de la promesa que hicimos, pero yo creo que esto nos podría ayudar a todos, que hacemos un resumen, ¿verdad? Y entonces, ya cuando hablamos, ya hablo del resumen, o sea, lo que yo
veo, lo que yo leí, lo que yo siento al respecto de ese capítulo. Yo creo, si lo siento también, que eso nos podía dar más conciencia, más comprensión de lo que estamos haciendo, porque si nada más repetimos y volvemos a leer lo mismo, yo creo que no queda grabado como debe de ser. ¿Para qué? Como dice el querido Pangrave, para que quede en uno mismo. O sea, es el estudio de uno mismo, es el despertar de uno mismo, y yo pienso que pues esto, así de sencillo que hacer un resumen, podría ayudarnos a que no nos salgamos del tema, que entendamos más lo que estamos leyendo y que, sobre todo, sentirlo, hacerlo propio y que en mi vida lo pueda yo poner en práctica, que de eso se trataría el conocimiento de mí mismo, de que yo al leer, entender y sentir la obra, lo pueda hacer letra viva en mi diario vivir. Eso sería mi comentario, queridos hermanos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Una de las cosas que, bueno, al menos yo puedo responderte es que en una reunión como las que tenemos, recuerda que no todas las almas tienen la misma evolución y no tienen el mismo grado de comprensión. Entonces, lo que un alma entiende de un párrafo, por decirlo, otra alma no podrá tener la misma idea, el mismo entendimiento. Y él necesita repetírselo Okay. para él, para él. La idea es que, bueno, como yo entiendo el estudio, lo que yo pueda aprovechar de las experiencias de mis hermanos, me lo llevo a mi ermita interna y ahí lo analizo y lo puedo hacer ya en un pensamiento de unión directa con la divinidad para que me ilumine. Okay. Entonces, no puede haber una orientación de decir hay que hacer esto, hay que hacer aquello, porque además, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a decir? ¿Quién es el maestro? No hay maestros. Los que abren los grupos son servidores, así lo entiendo. Entonces, el estudio es totalmente individual, sin liturgia, sin ritos, nada que se parezca a alguna institución de las que muchas que hay. Esa sería mi respuesta, pero bueno, a lo mejor Hugo o alguien más te lo puede contestar, pero mientras Joaquín y después Mauro. Adelante, Gracias, Joaquín. Buenas tardes, buenos días para los delegados. Bien, quería comentar varias cosas. Yo creo que, por ejemplo, esto que decía el señor Carlos Nava, tiene que ver más que una evolución con una mecánica, ¿no? Una forma de hacer las cosas, para que justamente cuando se entre en un tema, se vaya directamente a ese tema sin necesariamente tener que reproducir otra vez aquello que ya sé de yo. Y eso yo creo que es posible y absolutamente viable para todos. Es una cuestión de entendimiento, de una forma de funcionar. Más allá de esto, no he levantado la mano por esto, sino quería hacer como tres reflexiones. Una era, cuando hablamos del tema de hoy, que es conocerte a ti mismo, recuerdo aquella lectura en donde se decía que en el templo de Delfos había el conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y me pregunto, ostras, el conocerse a sí mismo no es algo que tenga limitaciones. Me refiero, cuando uno
habla de conocerse a sí mismo, está hablando de una eternidad, está hablando de una infinitud. No habla de hoy para mañana, sino que habla de un proceso que no tiene fin. Ese proceso seguramente, si lo tuviéramos que expresar en nuestro apartado humano, donde estamos, tendría que ver primero con una introspección muy íntima de cada cual, en el cual habría ese debate interno que todos tenemos, ¿no?, en nuestro pensamiento, con todas nuestras contradicciones humanas, todos nuestros ideales, todo aquello que pensamos, sentimos y amamos. Después habría como una proyección de aquello que hacemos en nuestro día a día, cómo accionamos, ¿no? Finalmente, el universo nos muestra una respuesta, nos da una respuesta en un tiempo determinado. Y eso genera una experiencia que, si sabemos reconocerla y recogerla, seguramente nos ofrece un grado de conciencia mayor. Yo, al menos, en lo que he venido, diríamos, gestionando a lo largo de mi vida, siempre he visto este ciclo, ¿no? O sea, un trabajo de introspección, una proyección de aquello que hago de afuera, una respuesta del universo, la que fuera, y finalmente una toma de conciencia, algunas veces, y en otras, pues sinceramente, sigo en esa inconsciencia que a veces me hace sufrir. Y finalmente, quería recordar justamente la escuela de Patmos que hablaba Hugo antes, del maestro Juan, que es donde me gustaría de alguna manera llegar, ¿no?, en algún momento de mi vida. Era un poco aquel cuando reina el amor, todas las leyes sobran. Llegar hasta aquí para mí es toda una acicate, una ilusión, la posibilidad de crecer sabiendo que el amor tiene tantísimas variables y tantísimas dificultades, y sin embargo no deja de ser el punto de encuentro de todos nosotros. Porque el conocernos a nosotros mismos es una expresión individual de cada cual. Pero lo que realmente nos reúne, nos agrupa, es el amor. Esa es mi reflexión. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Adelante, Lector, por favor. Sí, buenos días. Buenos días, hermanos. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, sí te escucho. Sí, gracias. Sí, yo también quería dar mi participación aquí respecto a esta escuela, este conocimiento de sí mismo que mencionan, y sí estoy de acuerdo. Es esto, aunque es individual, ¿verdad?, nuestro progreso espiritual, y siento que en las reuniones es compartir ese esfuerzo que tú estás haciendo día con día, y ciertamente no pensar, ¿verdad?, que la simple reunión va a lograr ese progreso espiritual automáticamente, sino algo que comentaron me llama la atención, que es ¿qué hacemos después de las reuniones? Si realmente ese compromiso que mencionamos de mejorar nuestro espíritu, de hacerlo más grande, de acuerdo a las enseñanzas que estamos recibiendo, porque pienso que todo aquello que queremos mejorar, o sea, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable. Esos renunciamientos, esos vencimientos de uno mismo, se tienen que reflejar en el esfuerzo que hagas, y no puede ser así que nada más, por ejemplo, estemos en un ambiente fraternal y que te llenes, ¿verdad? Que te llenes del amor de tus hermanos, y que saliendo te olvides completamente, y ese cultivo espiritual interno ahí se quede, nada más en los momentos en que estás en las reuniones. Y yo entiendo que todo el mundo comprendemos esto, de realmente
si no avanzamos en este progreso espiritual por cuestiones ya de personales, de que a lo mejor a lo mejor unos se toman el compromiso más en serio, otros miran vamos a decir, los defectos que cada uno tiene de mejorar, los ve como que los pone aparte y continúa con su vida normal. Y en las reuniones volvemos a compartir nuestras experiencias. Entonces, siento que es una buena práctica. Estoy seguro que muchos la hacemos, en mayor o menor grado, pero sí es ese cultivo interior que no debemos olvidar saliendo de aquí. Saliendo de aquí, si tienes, sencillo, como el maestro decía, ¿verdad? Si vas a presentarte al templo y tienes un problema que resolver, que es alcanzable para ti, que lo puedes hacer solamente venciendo tu egoísmo, yo qué sé, pues regresar sabiendo que fuimos un poquito mejores en este día y no regresar con las mismas cadenas, con los mismos, sí, aquello que nos estorba en el camino hacia Dios. Sí, en nuestras vidas cada uno tenemos nuestras piedras, esas piedras a eso voy, esas piedras que tenemos, si regresamos y aún están esas piedras en nuestro corazón, que pudimos haber quitado con un poco de esfuerzo y compromiso, si aún continúan, entonces ahí podemos ir midiendo. Tal vez no es bueno ni malo, ¿verdad? Todos tenemos nuestras velocidades en este caminar, pero es bueno saber y reconocer qué piedras son las que ya pude haber quitado y que aún tengo, ¿verdad? Y en eso trabajar. Y así serían las reuniones realmente a lo mejor más llenadoras, más decir, bueno, sabes que hoy llegué siendo mejor porque algo de mí que me estorbaba lo acabo de retirar de mi vida y ahora me siento cada vez más cerca de mis hermanos. Ahora tengo en mi corazón más tolerancia. Eh, entonces, esa parte, ¿verdad? De decir, he mejorado. Siento que he mejorado. Poco, mucho, pero avanzar. Acuérdense que en el camino, mientras avances poco o mucho, es mejor que retroceder. Pero si salimos y a lo mejor caemos en nuestras debilidades y volvemos a caer, que tampoco pasa nada, simplemente es para no es para nuestro beneficio, para nosotros mismos nos tardamos más en estar más cerca. Y siento que también mejoraría mucho si cada uno hiciera ese esfuerzo con real compromiso, porque como decía nuestro hermano, o sea, es algo grande que no son nada más reuniones, sino es nuestra alma la que está en juego y que cada vez tenemos que entregar todo y no dejar nada para el regreso. Como dicen, eh, no recuerdo dónde vi que habían dos hermanos que en su infancia el juego de retarse era nadar en la playa hasta el que se cansara primero tenía que regresar. Y era muy hábil para nadar el hermano mayor, pero el hermano menor siempre le ganaba. Y en un momento de ya adultos le tiene tanto coraje que le dice, bueno, pero ¿cómo le haces para ganarme si yo entreno, soy el mejor, soy mejor que tú, tengo más fuerza? Y tú siendo delgado, sin ser atleta ni nada, me ganas. Y él decía, es que yo nunca dejo nada para el regreso. El hermano menor nadaba sin pensar que tenía que regresar. Y en esa voluntad, el hermano mayor, que era más fuerte, no lograba vencerlo. Entonces siento que en este progreso espiritual que tenemos, es no dejar nada para el regreso, es seguir adelante con todo nuestro corazón, sin sentir que tenemos que regresar a la orilla. Y con esa voluntad, pues llegamos hasta la otra orilla, ¿no? Ese es mi comentario, hermanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Lector. Cuca, por favor. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas, y me siento muy agradecida de compartir con vosotros,
Porque para mí acudir a la cita de amor, como me gusta llamarle, con mis hermanos y hermanas de camino, con el Cristo, con los maestros, forma parte de mi compromiso. Y pues podría estar haciendo otras cosas con la familia, irme a caminar, podría salir con mi perro, pero estoy aquí y esto siento que es un... Yo concibo el amor como estar presente. Por ejemplo, somos como niños. Si un papá o una mamá le dicen a su hijo, ¡ay, cuánto te amo, cariño! Te amo mucho, pero luego nunca está ahí, ¿verdad? Entonces la presencia, el acudir a esa cita para mí ya es un paso en el compromiso. Sencillo, pero importante. ¿Por qué? Porque cuando os veo en las pantallas y os siento, tanto si es en silencio como con la palabra, con vuestras caritas, con vuestra mirada, con vuestra energía, percibo eso que decía uno de los hermanos, como la vibración suma. Estamos aquí, maestro. Hemos acudido a la cita. Estamos aquí, aprendiendo a amarnos en todas las formas posibles. Primero, acudiendo, como el enamorado acude a la cita, ¿verdad? Si no acude a la cita, es como, bueno, te quiero mucho, sí, pero ¿dónde estabas? No te he visto, ¿no? Entonces, bueno, esto me anima y me ayuda a sentiros y a ver caras nuevas y a ver caras conocidas y a reconocernos en el aprendizaje del amor. Otro elemento que me ayuda mucho es a que no juzgamos absolutamente nada, aprender a no juzgar nada de lo que digan nuestros hermanos. Porque yo muchas veces me empujo a mí misma, me esfuerzo para hablar, porque sería muy cómodo quedarme en mi rincón calladita. Y digo, venga, Cuca, anímate, comparte. Y esto, pues, a mí me cuesta, porque muchas veces, pues, no lo haría, porque no sé ni lo que voy a decir o si va a ser útil, y me juzgo a mí misma, quizá, ¿no? Entonces, esto también es importante de poder acogernos en el momento tal cual, cada uno lo que necesite. Eso es amor también para mí, cada uno lo que necesite. ¿Y quién soy yo para opinar si está bien o está mal, está repetido? Y además, si somos niños, yo he trabajado 7 años de mi vida con niños, ¿y cómo aprendemos los niños? Pues por repetición. ¿Cuántas veces mi nieta me decía, Yaya, cuéntame el mismo cuento, ese que me gusta tanto, ¿no? Y pues sí, cuando yo, es verdad lo que decía Candelario, ¿no? Cuando yo me repito esa frase que me resuena, me vibra y yo siento que, por ejemplo, en el último retiro ha habido bastantes lecturas de La llave de oro y de textos y la vibración sube. Cuando yo, por ejemplo, no puedo dormir por la noche o tengo algo que me preocupa mucho y se repite en mi mente, ¿qué hago? Voy a coger la obra. Es que me basta coger la obra, abrir el libro, por lo que esté estudiando o incluso al azar, y la vibración me sube. Me sube la vibración, porque es palabra viva de los maestros. Es la verdad, es tesoro de sabiduría. Entonces, primero pensé, no voy a hablar porque me voy a repetir, pero después digo, no es repetir, nunca se repite.
es la vibración en la que yo voy siguiendo las huellas, donde me encamino, lo que yo necesito en ese momento. Entonces a mí me ha venido mucho al apóstol Pedro en su humildad, cuando él reconoce al niño Yashua con 10 añitos. Es extraordinario porque sus padres cuidaban la cabaña del santuario del Tabor, ¿verdad? Y cuando él le reconoce y le cuenta el sueño y recuerda cómo los maestros de Semios le habían dicho que a través de los sueños hablaban los ángeles de Dios. Entonces a veces, pues yo les digo a los maestros, hablarme a través de los sueños. Tengo este problema. Ayudarme. Que me voy a fijar cuando me despierte en qué sensación tengo, porque necesito una respuesta para esta dificultad que estoy atravesando, ¿no? Y me estaba acordando del apóstol Pedro, de Simón, cuando le cuenta el sueño a Yashua con 10 añitos. Y a través de ese sueño hace todo un proceso de conocer a Miriam, de reconocer a este niño como el Cristo, como el Mesías tan esperado, ¿no? Y cuando va al santuario, para que los maestros esenios le aclaren, me quedo absolutamente sorprendida de cómo trabajaban los esenios en el conocimiento de yo mismo, de uno mismo. Tienen su carpetita. En esa carpetita hay sueños apuntados. En esa carpetita hay prácticas que les han indicado los maestros que tienen que ir siguiendo para poder subir de grado. Y hay dos aspectos que ahora que estamos en el grupo pequeño estudiando este capítulo, me he dado cuenta de dos cosas. Una, muy importantes, que a mí me ayudan. Y no creo que me estoy yendo del tema, porque es para reforzar el tema. Entonces, Pedro está muy humilde, los maestros repasan su carpetita, incluso se reúnen 2 o 3 siempre para ver si puede, ha reconocido al niño, cómo le van a hablar, si le van a decir quién es, si le van a confirmar, ¿verdad? Y en su gran humildad, Pedro les dice a los maestros, decidme vosotros qué debo hacer. Y los maestros le dicen, Pedro, y esto cuando la obra nos habla a nosotros, como por eso vamos a buscar qué nos resuena, ¿no? Le dicen, la voz interna de tu yo superior no basta, pues no basta con ser bueno en las escuelas de divino conocimiento, porque todos queremos ser buenos, todos queremos ser mejores personas, por eso estamos aquí siguiendo las huellas, ¿no? Dice, no basta ser bueno en las escuelas de divino conocimiento, yo me lo digo a mí misma, sino que es necesario, porque entonces yo veo cómo dar los pasos, ¿no? Sino que es necesario avanzar en las capacidades a que puede llegar el alma encarnada. Yo me digo, bueno, ¿y qué capacidades tengo yo? ¿Verdad? Y le dicen, es como tener abierto el libro sagrado de la verdad eterna y no leerlo. Pues si tengo problemas, si tengo dificultades, si tengo la obra y no la leo, pues me quedo para atrás, me quedo igual, incluso me voy más atrás, ¿no? O mantener apagada la lámpara para iluminar tu camino y los que andan alrededor. ¿Cómo tengo yo mi lámpara? ¿Cómo subo yo mi vibración? ¿Cómo pongo más luz en mis oscuridades, en mis dificultades, ¿no? Y le dicen, es tu voluntad, Simón, la que tiene que decir, quiero esto. Es lo mismo que nos está diciendo aquí el Cristo en la última alianza. Que nosotros ya es impresionante cuando
cuando el Cristo nos recuerda que estábamos ahí y que somos suyos por toda la eternidad, que estuvimos ahí hace tantos eones en esta última alianza, formando parte de esa alianza y que por eso somos suyos. Y que Él nos sigue acompañando. Y que en esta última alianza nos consagra misioneros de la fraternidad universal. ¡Wow! ¿Cómo doy yo mis pasitos para cumplir? Entonces, Simón me recuerda que los maestros esenios es la voluntad, es tu voluntad, Cuca, la que tiene que decir quiero esto. Aunque no me vea capaz, porque no me veo capaz, ¿no? Los grados de adelanto espiritual son escalones en los que el alma prueba su anhelo, su fuerza de vencimiento y su capacidad de amor a sus semejantes y su amor a la verdad y a la justicia. Entonces esta parte me toca mucho porque voy viendo cómo hago yo para mantener en mis momentos difíciles mi lámpara encendida, pues por ejemplo, pues viniendo a los Zooms, acudiendo a las reuniones de grupos pequeños, encendiendo mi luz, poniendo, declarando al Cristo, estoy ahí con mi voluntad, aunque mi personalidad yo considere que no la tengo. Estoy aquí, Maestro. Haz de mí que se cumpla tu voluntad en mí, por ejemplo, ¿no? Y no digo que lo consiga. Y después otro aspecto que me llamó mucho la atención fue como los maestros esenios le dicen a Simón, le dan los pasos necesarios. Primero, ya Simón estaba dando una parte de su tiempo, de su salario, para los necesitados, una parte de su energía, que son otros tiempos, ¿vale? ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo para amar a mis semejantes, por ejemplo, ¿no? Tengo algún hermano o hermana que yo le digo, Dios mío, Padre, ponme delante mío las personas a las que yo pueda ayudar. Entonces, si hay alguien que acude a mí, ¿cómo yo respondo a eso? Si hay alguien que está acudiendo, que me pide, ¿no? Entonces, veo como los maestros esenios también le indican la tarea, ahora no tengo aquí el capítulo, de esa parte no tomé nota en mi libreta, pero le indican la tarea que supone pasar al siguiente nivel. ¿Vale? Y en esa tarea, por ejemplo, una de las cosas que se me quedó muy importante es nunca dar a conocer el defecto de un hermano. No hacerle pesar ese defecto o esa dificultad que el hermano sufre, por ejemplo, ¿no? Esta sería una, ¿no? Como no humillar a nadie en su dificultad, por ejemplo, ¿no? Cómo estar atento, ¿no? Yo he tenido una prueba de esto, ¿no? Porque me encontré con una señora que estaba cortando fuera de la puerta de casa, hay un montón de lilas hermosas que florecen una semana al año, ¿no? Y me encontré con una mujer que había cortado las mejores, que aún no estaban ni abiertas, las más bonitas que iban... Y cómo he reaccionado yo, ¿no? Y digo, ya sé que te gustan, digo, pero puedes llamar al timbre y si me preguntas, digo, pero pregúntame porque dice, es que esto es de todos. Digo, bueno, si es de todos, ¿por qué te las llevas solo para ti? Yo las he dejado aquí para todos, ¿no? Para que todos puedan ver su perfume, ¿no? No digo que estoy haciendo bien, ¿no? Pero cómo yo he podido reaccionar ante eso, ¿no? Bueno, no quiero alargarme. Muchas gracias a todos y un abrazo de corazón. Muchas gracias, Cuca.
Daniel, por favor, Daniel, y después Domingo. Bueno, buenas tardes, buenas noches. He escuchado atentamente todo lo que se ha dicho y en la medida que fui escuchando, como a todos nosotros, se nos cruzan por la cabeza algunas reflexiones. Y quería compartirles las mías. Quizás no son muchas, quizás por ahí me olvidé algunas, pero de las que me acuerdo. Yo creo que en el conocimiento de uno mismo, lo primero que hay que tener es una voluntad importante para avanzar un poquito más que la media o de la nada, porque yo veo mucha gente que desperdicia su tiempo, y yo creo que la oportunidad que nos da Dios en esta vida es única, como serán únicas las venideras o fueron únicas las anteriores, para progresar y avanzar en el conocimiento de uno mismo y en la ayuda de los demás, en darle la mano a los retrasados o los que están por ahí en otra etapa de evolución que no es la nuestra, y esperar de que los demás hagan lo mismo con nosotros, que nos ayuden a progresar. Sé que Dios nos da la oportunidad de cruzarnos con la gente indicada en el momento indicado, que muchas de las pautas de esta vida, como de otras, nos han sido marcadas desde el plano espiritual por nuestros guías espirituales en estado entre vidas, y está en nosotros aprovecharlas o no, o distraernos o no, o realizarlas o no. Si no las realizamos, no está ni bien ni mal, simplemente estamos retrasando el camino. El camino, el conocimiento de nosotros mismos es el más importante para conocer a los demás también. Esas oportunidades no hay que desaprovecharlas nunca, o tratar de no desaprovecharlas nunca. Está en nosotros y en nuestra voluntad realizarlas. Yo veo gente, por ejemplo, que utilizan su vida para ver televisión, programas no culturales, sino programas de la farándula, o estar en una discoteca bailando. Eso no está ni mal ni bien. Tampoco lo juzgo, porque no quiero juzgar a nadie, porque tampoco quiero que me juzguen a mí. Simplemente retrasan el avance, retrasan nuestro camino, nuestra evolución. Y todo paso que damos, chico, corto, largo, o no darlo, es a los que nos sirve nosotros mismos en la evolución, a estar mejor, a sentirnos mejor, a sentirnos más realizados, a amar mejor al prójimo. Y todo eso nace de la voluntad de cada uno. Si alguien quiere ir a una discoteca a bailar en vez de leer una obra que se le presenta, pues se le va a presentar la oportunidad, si es su hora, porque no hay mucho azar. Simplemente todos los vehículos pasan, es cuestión de tomarlos o no, está en nuestra voluntad. Y la última reflexión, y creo que es una reflexión que me gustó haberla descubierto, es que nosotros somos, todos lo sabemos, creo que la mayoría, por lo menos lo que leemos la obra, seguro que lo sabemos, es que somos una parte materia y otra parte espíritu. Bien, nosotros podemos, un deportista, o sin ser un deportista profesional que lo necesita para su carrera profesional, podemos desarrollar el cuerpo, mejorarlo, avanzar y ser un número uno en lo suyo, y descollar y poder ganar mucho dinero con sus habilidades deportivas. Pero mi reflexión es que todo lo que desarrollemos en el deporte
o nuestro cuerpo, o la materia, se deteriora. Y el que fue primero, después segundo, y después tercero, y después ni figura. Y pierde con un 4 de copas por ahí en el futuro y fue un número 1. En cambio, lo que desarrollamos en espíritu, y de eso he tomado conciencia y lo he hecho carne, no se deteriora, nos ayuda, nos hace crecer. No sé o no sabemos, ninguno de nosotros, en qué etapa estamos de nuestro desarrollo espiritual y en el crecimiento espiritual de cada uno, porque esa escalera no vemos el final. Suponemos que es infinito y que llegamos al río, el río llega al mar y el mar es volver a la esencia de donde salimos. Pero no sabemos cuántos escalones tiene, pero nos tenemos que contentar con dar cada día uno. No tropezar, no dar más de uno, porque nos podemos caer. Y lo que queremos nosotros es progresar hasta llegar a la esencia, al Creador, a Dios que nos dio la vida, y nos dio el Espíritu, y nos abraza, y no nos deja caer. Gracias. José Domingo, adelante. Y después María del Pilar. Sí, buenas tardes con todos. Una vez alguien me dijo que, me hizo una pregunta y me dijo que era testigo de Jehová, me dijo, yo cuando hago una falta dentro de mi religión, tienden a sancionarme de cierta manera, ¿no? Él me explicaba, y me dice, pero si usted está ahí en la fraternidad, y si hace algo que no está bien, ¿quién lo sanciona? Me preguntó. Y yo le dije que era una buena pregunta, ¿no? Y que si yo estoy dentro de una escuela y no hago nada o pierdo el tiempo, como dijo el hermano anterior, ¿no? Hay mucha gente que pierde el tiempo. Le dije yo, no engaño más a nadie más que a mí mismo, no a otra persona. Entonces, siempre he tomado yo esa reflexión, ¿no? Porque para mí ha sido fácil ver la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno, perdón. Y entonces, la falla que veo en mi hermano, la trato de corregir en mí, en conocerme a mí mismo, ¿verdad? Porque pretender que la otra persona cambie, primero que no es lo principal, lo prioritario, y segundo que es imposible. Conocerse a uno mismo, como dijo el hermano Joaquín, es un proceso que nunca termina. Es algo tan difícil estudiarse a uno mismo y luego cambiar. Y tratar de que otra persona cambie algo que yo creo que está mal es imposible. Así lo veo yo. Puedes decirle una sugerencia, es verdad. Pero eso creo yo hacemos todos. Queremos que todo el mundo cambie a nuestro alrededor. Y no hacemos nada por cambiar nosotros mismos, que es lo principal. Cuando compartimos en los grupos, se nos dicen no nos salgamos del tema principal, ¿verdad? Y yo creo que es lo correcto, es el lineamiento, es la línea, es la baranda por donde uno no tiene que desviarse o divagar con otras cosas. Y hay muchas personas, por ejemplo, el hermano Guillermo, de los grupos de los viernes acá que hacemos, me gusta mucho cómo hace un resumen, el didáctico. Y me parece personalmente muy, muy bonito, muy bien hecho. Y hay otras personas que sencillamente, más que un resumen, hablan de los sentimientos. Y a mí me gusta más también porque me reflejo en los sentimientos, en las lágrimas a veces de los demás. Entonces yo creo, hermanos, que a veces tenemos que tener mucho tino y mucho cuidado, y luego con respeto, como dijo Cuca,
en no ver como tipo jueces. A ver, lo que tú hiciste está bien, y el resumen y el que hizo el hermano acá está mal. Porque primero, ¿quién nos puso a nosotros de jueces, verdad? Y pienso yo que mientras más el camino espiritual es el correcto, más se desvanece la forma y se va a la esencia. La forma es lo externo, pero realmente hay que trabajar, como sabemos, es en lo invisible, en el alma, ¿no? Yo soy mucho de compartir a veces en los grupos, y una vez alguien me dijo, bueno, sería bueno hacer otro grupo donde no repitamos más de lo mismo, dice, o sea, cosas que ya sabemos y siguen como compartiendo. Yo me sentí mal, porque primeramente me sentí obviamente aludido. Y yo creo, como Cande dijiste el otro día, el jueves, hay cosas que leemos y después de muchos años nos damos cuenta que significó otra cosa, y porque es un proceso, la comprensión es un proceso. Y conforme pasa el tiempo se van desbloqueando ciertas cosas. La sabiduría regada en la obra está tan sintetizada, está tan como un compendio, que hay muchísimas cosas que no comprendimos aún. Entonces no veo mal a veces en repetir ciertas cosas, al menos para mí, porque hay muchas cosas que recién vamos comprendiendo. Y es más, hacemos de eso las reflexiones bases de nuestras reflexiones. Entonces, eso era básicamente cambio. Gracias. María del Pilar, adelante, por favor. Y después, Hola, buenas tardes. Arístides. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Pues decir que para mí, como ha dicho Cuca, esto es una cita de amor a la que yo he priorizado desde hace ya tiempo. Durante el fin de semana, pues a veces antes hacía planes, ¿no? De ir a andar o ir a la playa, que me gusta mucho, o quedar con alguna amiga. Pero siempre tenía mi espacio y mi prioridad era estas reuniones, tanto las de Málaga que hacemos fines de semana alternos a estas que son internacionales, como las nuestras, como la internacional. Llevo tiempo que para mí es una prioridad y es lo más importante. Quería comentar que, bueno, que un tiempo a esta parte, por ejemplo, los fines de semana, yo como me paso la semana, bueno, pues tengo muchas actividades, ¿no? Muchas actividades fuera de casa que apenas me permite, bueno, estar en casa. Entonces, durante la semana, pues entre los trabajos que tengo, más, bueno, un voluntariado que tengo una vez a la semana, más mis clases de medicina natural, mis clases de inglés, etcétera, una serie de actividades que tengo fuera, ¿no? Pues llega el fin de semana y esto es una cosa que estoy observando y forma parte de mi autoconocimiento y por eso lo estoy compartiendo con vosotros. Porque en principio cuando yo llegaba el fin de semana y no salía, me preocupaba porque digo, vaya, sé que yo estoy entrando en una dinámica porque de un tiempo a esta parte no me apetece salir los fines de semana. Aunque tenga tiempo, pues me apetece estar en casa, me apetece estar recogida, me apetece estar aquí en mi ambiente, con mis libros, escuchando los audios y compartiendo con hermanos cosas de la obra. Y no sé si alguien tiene esta experiencia o si me puede compartir su experiencia o la quiere compartir. En principio me preocupaba, digo, a ver si entro yo en una dinámica de depresión, mientras menos sale, menos ganas tiene de salir. Pero es que yo digo, si es que aquí lo tengo todo. Tengo los libros, que es verdad lo que dicen los hermanos, aunque lleve años leyéndolo, el nivel de comprensión, después de la repetición, de las lecturas y de los audios y de escuchar a los hermanos, pues el nivel de comprensión es diferente, ¿no? Y
la interiorización y la vibración es diferente. Entonces, yo digo, si es que aquí lo tengo todo. Tengo el audio que tengo que agradecer eternamente a Hugo, que me lo grabó en el retiro del 2019 en Los Molinos. Tengo los libros que los compré al principio de conocer la fraternidad y digo, lo tengo todo aquí. ¿Yo para qué quiero estar ahí fuera? La verdad es que es como me siento. Entonces yo pregunto, ¿será que si alguien ha sentido esta sensación, ¿no? Esta sensación bueno, de que a mí me hace falta, es como si necesitara este recogimiento, porque aquí lo tengo todo, pero a veces me he preguntado, ¿será esto positivo? ¿Será perjudicial? No lo sé si alguien ha tenido la experiencia y quisiera compartirlo conmigo. Nada más, gracias por escucharme. Muchas gracias. Aris, por favor. En el tema que nos ocupa el día de hoy, de conocerse a sí mismo, creo que, al menos para mí, es fundamental entender que el primer punto es saber que soy uno y trino. La personalidad por sí misma es muy poco lo que puede hacer para el avance en el camino espiritual. Tiene que haber una integración entre la personalidad, el alma y el ser o el ego. Estamos acostumbrados, o al menos hablo por mí, a de que estoy muy identificado con la persona, con el carácter que desempeño en la sociedad y me cuesta, o me costó, ya no me cuesta, me costó mucho entender que soy mucho más que esta personalidad que conoce el mundo. Entonces, en ese conocerse a sí mismo es trabajar en el entendimiento de que hay algo más elevado que esta personalidad que está expuesta a tantas vicisitudes que nos plantea la vida. Que la verdadera vida es la vida del espíritu. Y es ahí donde tengo que enfocarme y trabajar profundamente los aspectos de vibración, los aspectos energéticos que me alejan de la senda marcada por el maestro. Entonces, ese punto de integrar esta Trinidad, creo yo que es uno de los primeros pasos que debo dar para poder llegar a esa máxima de conocerme a mí mismo. Una vez que he llegado a ese punto, una vez que he descubierto que mi vida es inmortal, una vez que sé que los designios vienen del yo superior y yo como personalidad, basado en mi libre albedrío, decido si los acato o no, he decidido seguirlos y es ahí donde estoy empezando a encontrar cómo cambiar esa vibración. Esa vibración que durante décadas me mantuvo alejado de la senda y que poco a poco, día a día, pasito a pasito, empiezo a enmendar. 2 para atrás, 1 para adelante, 20 para atrás, y así voy. Pero ya descubrí que la personalidad no es la que toma las resoluciones, sino que hay esta especie de conciencia que es la que dicta y es la que me va guiando en este proceso de conocerme y de cambiar las vibraciones que me alejan. Ese es el comentario que quería compartir, hermanos. Muy agradecido. Muchas gracias. Daniel, otra vez, Daniel. Me había olvidado de algo. En este conocimiento de uno mismo, a veces, me pasa a mí, por lo menos, tenemos duda de si realmente estoy avanzando, estoy dando los pasos necesarios para conocerme y conocer a los demás, ayudar a los demás y darle a los demás lo que pueda en este momento. Y tengo ese conocimiento de que sí, que estoy haciéndolo bien, cuando leo la obra y especialmente mi libro de cabecera, que es Llave de Oro, y descubro cosas que no había descubierto. Eso me da la pauta de que he crecido, de que me he conocido mejor y de que he entendido mejor tanto a la obra como a mis hermanos y al mundo en general.
Entonces, es una forma de yo estar seguro de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Quizás no a la velocidad que podría o que tendría para conocerme, pero por lo menos estoy creciendo. No, nada más que eso, perdón. Gracias. Gracias, Daniel. Siento que se debe hacer la conciencia para ver esta obra desde otro punto de vista. Por lo que leemos, sabemos que los dictados que se hicieron fueron tomados del archivo de la luz. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué trabajo inmenso se necesitó para hacer eso? Yo no lo alcanzo a entender, pero debió ser algo muy grande. ¿Cómo para que pudiera llegar a la humanidad tuvieron que sacrificarse muchas vidas? Se hicieron muchos intentos y en el siglo pasado se logra con la entrega total de nuestra amada Mamina. ¿Cómo no le voy a dar valor a eso? Obviamente, vuelvo a repetir, mi proyección cuando empecé a leerla no era esa. Me gustó, me encantó, encontré muchas respuestas, pero no vi la inmensidad de ese conocimiento. Y más aún, que en cada reunión de esta o de cualquiera que sea, está la vibración de nuestro divino maestro, de los maestros instructores de esta escuela. Y eso, al menos siento que debo tener un respeto que me haga, que me ayude para mi vibración, porque me va a ayudar para mi alma, para mi yo superior, para mi personalidad, para todo me va a ayudar. Pero si no lo veo desde ese punto de vista, pues no lo estoy haciendo bien, sencillamente. He escuchado oír la palabra que dice no retroceder o quedarme tranquilo. Entonces, no, hay que seguir adelante. No se puede quedar en donde se está después de recibir este conocimiento. Porque más que otra cosa, primero es una responsabilidad, segundo, es para el alma misma. Si el alma misma se queda, por ley, está empezando a perder su fuerza. Entonces, la sugerencia de Hugo creo que es buena para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y debemos concientizarnos de que tanto los maestros como nuestra hermana Mamina esperan que avancemos lo más que podamos. Tenemos 3 lectores y tenemos poco tiempo para pedir que sean cortos. Nuestra hermana de Chile, Caterina, adelante. Después Marcelo. Y después no sé quién sea ese leoncito que está ahí, no conozco el lector. Adelante, Caterina, por favor. Sí, muchas gracias y bueno, gracias a todos. Me encanta ver sus rostros acá en estos cuadritos, aunque sean chiquititos, y
se siente la presencia de cada uno, su vibración igual. Bueno, yo primeramente que nada agradecer por estas reuniones virtuales que realmente nos han unido más en el objetivo que nos plantea nuestro maestro, que es la fraternidad, ¿verdad?, de todos los hombres. Entonces, siento que se ha ido dando, se ha ido construyendo un lazo fuerte y en nuestro caso personal nos ayuda mucho porque la verdad que poder conversar, sentir que tenemos sincronía, tenemos las mismas ideas o los mismos gustos, por así decirlo, con personas en este mundo no es tan fácil. Por lo menos a nosotros, yo tengo la suerte de que estamos con mi mamá en este camino y conversamos con respecto a la obra, nos emocionamos, lloramos juntas y también tenemos al pequeño núcleo que son de hermanos acá en Chile. Pero con el resto de las personas no se pueden conversar estas cosas, la verdad. Entonces, estas instancias nosotros tampoco faltamos, así como decían los otros hermanos, porque la verdad que lo tomamos como un regalo. Entonces, cada posibilidad de estar reunido con personas que piensan igual, que sienten igual, es un regalo en esta vida, en este momento sobre todo, ¿no?, del espacio evolutivo en el que estamos. Y con respecto al conocimiento de sí mismo, bueno, hace mucho tiempo que venía pidiendo yo y ahora se dio, se concreta fuertemente que en realidad pusiéramos mayor atención en eso y bueno, siempre les he dicho que yo soy fans del libro Llave de Oro, porque tal vez mi ser, mi estructura es así un poco, necesito un poco más de bases, estructuras como para ir haciendo el trabajo, ¿no?, poco a poco del desbrozar del huerto interior. Y junto con el libro Llave de Oro, que es como el que me da la estructura, ir disfrutando además cómodamente, como digo yo, en mis tardes de cine o noches de cine, que la verdad que la obra la vivo así como muy en imágenes a medida que voy leyendo, o que le toca hacer seña lectora a mi mamá. Entonces la vamos disfrutando realmente, vamos sufriendo, vamos comprendiendo, nos vamos transformando con todos los personajes de la obra y básicamente pienso que nuestras reuniones, bueno, a los que conocieron a Carlitos Villones, yo le encontré mucho sentido en muchas cosas de las que él me decía. Y ahora que está en los planos de la luz, debe estar mirando también estas reuniones y darse cuenta que lo que él ponía cuando recibía a los nuevos participantes era muy cierto. En palabras del maestro, realmente el ser lectores de la obra no significa grandes transformaciones, ni nada en realidad, porque uno puede leer un libro como cualquier otro. El punto es cuando nosotros decidimos, ¿verdad? Hay una decisión de hacer la transformación, de realmente hacer el trabajo del desbroce del huerto interior, que no es para nada fácil, y decírselo también a nuestros maestros en la Santa Alianza, que no están en este plano, ¿verdad? Están allá con los Cristos. La Santa Alianza de los Cristos y de los maestros está a nivel espiritual. En este momento, la obra nos hizo posible encontrarnos con el Cristo nuevamente, ¿verdad? Nació para nosotros, para los pocos que sentimos que la obra es eso, es el Cristo en nuestra vida nuevamente, en nuestro ser, en nuestra alma, y para los que sentimos también esa necesidad de dar ese paso, porque este paso implica renunciamientos, implica, como dicen en Llave de Oro, dentro de los capítulos que están muy ordenados,
donde nuestros maestros nos habla, donde nos habla el Cristo y nos dice claramente que tenemos que hacernos violencia a veces, porque morderse la lengua y no estallar, por ejemplo, en ira, ¿verdad? O sea, no seguir con los aspectos de nuestra personalidad en el sentido completamente de este plano, sino que ir purificando, transformando. Entonces, eso no es lo mismo que ser lector. No es lo mismo que tomar la decisión y decir, y es una decisión personal, silenciosa, con nuestro yo superior, con nuestro Cristo. Y eso es lo maravilloso de la invitación de esta escuela, que no tiene nada que ver con lo que existe en este plano, que pueden haber miles de conocimientos, miles de libros, metafísica, filosofía, ciencia, lo que se quiera. Por lo menos en mi percepción personal, no hay nada en este mundo que se compare con esta obra, en el sentido de que efectivamente lo único que un ser humano necesita es conocerse a sí mismo, pero para transformarse y salir de ese barro, ¿verdad? Como el alfarero que nos muestran los maestros, a transformarse en una pieza que sea útil, que tenga un sentido. El esfuerzo que hicieron los seres superiores y nuestros maestros de permitirnos estar encarnados y que siguen además apoyándonos y que nos dieron la oportunidad, probablemente, yo pienso por mí, de qué planeta me habrán rescatado, después de haber visto los rescates del maestro Antulio en distintos planetas. Entonces simplemente para mí es una bendición, y poder además en ese sentido pertenecer, haber tomado la decisión y saber también que si no lo cumplo voy a recibir mis karmas, ¿cierto? Mi aprendizaje a través del dolor, voluntariamente y sin que nadie me cuestione, me pregunte nada. Pero es maravilloso también esta otra parte, de poder tener este núcleo de amigos, en donde nadie se siente maestro del otro, en donde nadie se juzga, en donde nos apoyamos, podemos conversar nuestras propias experiencias, ¿verdad? Nuestros propios dolores, nos acompañamos en la soledad, en la incomprensión de este plano con respecto a estos mismos temas. Entonces, ese es mi sentimiento de gratitud, y comentar eso, que yo me di cuenta hace un tiempo que es eso lo que tenía que hacer. Lo hice, estoy comprometida. Y di la información a nuestro Pangrave, que para mí es nuestro referente acá en este momento, y bueno, espero con las oraciones de todos poder resistir y seguir renunciando, seguir cambiando mi personalidad, transformándola, hasta que la conciencia lo permita. Y con el apoyo de los maestros, yo creo que todo el que se siente llamado también puede hacerlo. Yo empecé a leer hace muchísimos años la obra, pero les aseguro que no es lo mismo ser lector que tomar la decisión de hacer la transformación. Gracias. Gracias. Adelante, Marcelo. Hola. Bueno, quiero ser supremamente breve, ¿sí? Y decir que yo siento íntimamente que entender esta forma que llevamos adelante trasciende las formas, trasciende las metodologías. Encarar esto es un acto absoluto de fe, individual y colectivo, en donde tenemos, cuando individualmente uno realiza este proceso de conocerse a sí mismo y lo hace con total humildad y tiene toda la fe de ser escuchado, a los maestros, a todos los maestros que nos corresponden, a todos los maestros que nos precedieron en el avance espiritual, dispuestos a iluminarnos. De eso intento ser consciente, de eso, de que esperan mis maestros ese acto de fe y humildad interior para darse absolutamente y brindarse totalmente a mi corazón. Un abrazo grande. Gracias, Marcelo. Adelante, Carmen. Bueno, voy a ser muy breve, solamente lo que es mi sentimiento. Para mí,
la energía crística es mi guía. Y ande donde ande, sé que estoy aprendiendo en mi camino de evolución. No solamente, aunque en la obra está todo, a la vez también busco prácticas, herramientas prácticas de ese autoconocimiento, ¿no? Me apoyo en técnicas de autoconocimiento, ¿no? Porque siempre, muchas veces sí, conocerse, reflexionar, leer qué es lo que he hecho durante el día, cómo lo he recibido, que es santísimo también. Entonces, este camino es eterno y pienso que llegará donde tenga que llegar, pero que lo más importante para mí ahora es ¿no? Este momento, ¿no? El ser consciente, el tomar conciencia. Yo me siento abierta al mundo, pero con la confianza de que todo lo que tiene que ser está bien y así será, ¿no? Porque eso es lo que tiene que suceder. Esa confianza de, pues bueno, como de tirarte de un avión sin paracaídas, ¿no? La transformación lleva su tiempo, no es una transformación de decir, ay, venga, ya estoy iluminada, no, por mí, ¿no? La transformación es el día a día, es el paso a paso, como Aristide ha dicho, un paso para atrás, 20 pasos para atrás, 5 para adelante, pero vamos, que cada día es una aventura, es apasionante, porque de los errores, yo de los errores saco mis mejores lecciones, y sobre todo es tomar conciencia. Y bueno, la llave de oro, hablando de la llave de oro, es lo que siempre me da la respuesta. Ese es mi sentimiento. Yo no intervengo casi nunca, de año en año, pero bueno, esto es lo que en este momento he sentido cuando os he escuchado. Muchas gracias y gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Carmen. Hugo, si puedes cerrar, por favor, esta reunión. Adelante. He escuchado con atención y sintiendo en mí mismo también las inquietudes que cada alma tiene. Pero voy a ser más concreto, por lo menos a mi entender. Hablamos del conocimiento de sí mismo. ¿Cómo reconocemos realmente cuál es la debilidad propia, la cual tenemos que analizar, aceptar? El problema es aceptarla y luego lentamente, o como lo sea, como lo siente uno, cada uno, ir transformándolo, ese sentimiento que no es correcto para el alma, para el espíritu, en el sentimiento correcto. ¿A qué me refiero? Para ello, para dar una opinión, no puedo hablar de los demás. Necesito hablar de mí mismo. Si no, sería falso. ¿Por qué? Porque el reconocerse uno y verse uno a sí mismo, las inquietudes que trae el vivir a muchísimos conflictos internos, a muchísimos. ¿Por qué? Porque por el entorno en que uno vive, uno no es mejor que los otros. Se da cuenta que es igual. Si el otro toca la trompeta y yo toco la trompeta, correcto. Pero suponte que el otro toca la trompeta y yo toco el violín. Interpreto mis piezas en el violín.
¿cuál suena más? ¿Cuál repercute más en uno mismo? ¿Cuál es la trompeta que es? La materia, para mi entender. Entendamos, no, la materia. Y es la que tenemos que silenciar con mucho cuidado para que luego surja en nosotros la capacidad de ir dominando el sonido grave de una trompeta. Lamentablemente hay que usar, ¿cómo te puedo decir? No sé, ejemplos que no sé si serán los apropiados. Pero en mi entender, ¿por qué insisto en mí mismo el conocimiento de uno mismo? No lo del conocimiento de los demás, pero eso me ha permitido también ver en mí mismo que hay cosas que ya las comprendo y las entiendo. Y eso me ha permitido, ojo, a través de mis debilidades, no a través de mis perfecciones, que ni siquiera las conozco, pero sí conocer a mi prójimo, pero sí ser, digamos así, paciente, tolerante y no juzgar jamás a mi semejante, porque no soy quien cuando te reconoces a ti mismo lo que realmente eres, no lo que supones que eres, no lo que lees la obra, sino lo que está dentro de ti mismo. Esa lectura interna que sea sincera, esas emociones internas que sean correctamente visualizadas, sean lo que sean, pero que sí nos da la oportunidad de conocer la verdad. La verdad no la podemos conocer a través de lo que veamos en nuestros semejantes. La verdad la podemos conocer cuando en nuestro interno sabemos, porque hay algo que repercute tan fuerte que nos debilita el espíritu, que nos debilita el alma. ¿Por qué? Porque precisamente en esta época y en este momento estamos viviendo en un plano espiritual, astral, mejor dicho, en el que es como si estuviéramos pasando en la escuela secundaria para repetir en el año una materia. ¿Y qué tenemos que hacer? Estudiarnos o estudiar la materia que tenemos que dar en examen. Y no podemos hacerlo a través de nuestro prójimo, sino a través de nosotros mismos, para darle la libertad al espíritu de que pueda expresarse, de que pueda sentir la capacidad de amar. ¿Capacidad de amar a quién? Si no te quieres a ti mismo, ¿cómo pretendes querer y amar a tu semejante? Y a mí es eso lo que me ha permitido, por lo menos en este momento, a un nivel, pero no alto, ojo, entendamos no, estoy hablando soy un ser humano. Me ha permitido vivir en una relativa paz interna. Pero no quiere decir que esté purificado, macana. En el menor situación que se me presenta, a veces te vienen luminarias, a veces situaciones puramente humanas que te descolocan, mejor dicho, descolocan al alma con el espíritu
Una cosa es alma-espíritu y otra cosa es alma-materia. Son dos personalidades. Y ya hemos llegado al grado de conciencia en el cual tienes que decidir tú mismo, no otros, dentro de tu interno, que te hace ver con claridad qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No fijándonos en nuestro prójimo. ¿Por qué? ¿Qué derecho tenemos a fijarnos en el alma que está a nuestro lado, nuestro compañero del camino? Y no es para juzgarlo jamás, porque el Divino Maestro no nos juzgó nunca, aunque éramos gusanos. No nos juzgó nunca. Y tuvo la paciencia de vernos y principalmente de tolerarnos, de amarnos. Es un privilegio el tener la obra en la mano. Si no hubiéramos tenido la obra, ¿alguno de ustedes me puede decir que hubiera tenido conciencia de lo que son actualmente? Con sinceridad. ¿En qué punto se encontraban antes de leer la obra? La obra fue como una lucecita que se fue encendiendo dentro de nosotros mismos a medida que la íbamos leyendo. Y no mejoramos de inmediato, al contrario. Porque la otra parte, lamentablemente, alma, materia, estaba enquistada ya como un insecto en nuestra propia conciencia. Por lo menos, perdóneme, pero es lo que es mi realidad. No juzgo jamás para que no me juzguen. Si me juzgan ya no me interesa. Al Maestro en toda su riqueza, ¿no lo crucificaron? ¿Por qué? ¿Quién lo crucificó? Aquellos que veían en sí mismos un delito y sin embargo lo realizaron. El Maestro en su renunciamiento que hizo fue para darnos ejemplo, nada más, de cuando un alma sostiene un principio aunque pierda la vida material. Y amó, lo vemos reflejado en la lectura de la obra, hasta el último instante, cuando dijo, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Y a veces me pregunto, uno mismo, elévate, supérate, para que el Maestro no te pueda decir esa palabra dirigida al gran Creador. Perdónalo, porque no sabe lo que se hace a sí mismo. Gracias por escucharme. Un abrazo. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a todos.